Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vídeo más y esta vez vamos a hablar sobre cómo alquilar piso en Japón. ¿Y por qué tiene Rubén esos ojos? Porque estoy preparando Halloween y ahora no me apetece quitarme las lentillas, así que vamos mejor a lo que nos ocupa. Vamos a pasar al ordenador y vamos a echar un vistacito a lo que viene siendo una especie de tutorial sobre cómo encontrar casa en Japón. Así que venga, vámonos. Bueno, vamos a pasar al ordenador y aquí os voy a enseñar pues dos páginas de ejemplo en las que todo el contenido estaría en japonés. Con lo cual, si no podéis leerlo, va a ser un poquito complicado. Tendríais que descargaros un mapa e intentar buscar kanji. Sería un poco horroroso, la verdad. No poder leer o no poder escribir. Porque a una mala, si no sabes cómo se escribe la zona, puedes coger, vienes aquí y escribes, por ejemplo, yo que sé, quieres buscar Osaka. Pues Osaka. Lo buscas y ya te sale. O dices, yo que sé, Aichi. Y ya te sale Aichi. Tokio. Y te sale Tokio. Entonces, dentro de lo que cabe, sí te podrías desenvolver con el buscador. Que en mi caso muchas veces, a ver, por ejemplo, yo cuando tengo que buscar alguna palabra que no conozco, por ejemplo en este caso, para buscar, ponte, dentro de la línea de Tokio, yo no me conozco todas las paradas de Tokio. Entonces, ¿qué pasa? Que algunas las puedo leer y otras no las puedo leer. Si nunca las he visto o no reconozco los kanji, no puedo leerlo. Por ejemplo, yo aquí, si no puedo leer Ginza, Ginza-sen, estoy jodido. Entonces no sé lo que puedo o no puedo encontrar. Pero si por ejemplo yo digo, bueno, pues vamos a buscar la línea de Tozai. Ponte que yo no sepa cómo se escribe Tozai. Bueno, pues voy al buscador y digo, venga, a ver, la línea Tozai. Pues Tozai. Y digo, anda, pues son estos kanji. Y me lo señala aquí y me lo señala aquí abajo. Bueno, pues evidentemente iría a buscar aquí en la línea Tozai, Tozai-sen, y ya está. Y no habría mayor problema. Esto la mayoría de los buscadores te lo suelen traer así, bien por estación o bien por área. Aquí podemos buscar también tema de precios y demás. Epa, aquí en esta está en inglés, igual que la de Gaijinpot. Supongo que a algunos os sonará Gaijinpot porque es un portal bastante conocido en el que se listan ofertas de empleo para extranjeros. También tiene una oferta de estudios y también tiene un blog donde, bueno, pues hay bastantes curiosidades que si os gusta un poquito la temática japonesa, os sugiero que visitéis. Salen bastantes cosas interesantes. Entonces, si no tenéis ni idea de kanji, podéis empezar echando un vistacín por las cosas así, por las páginas en inglés, que si os dais cuenta, esta y esta, el buscador es exactamente el mismo. O sea, tienen la misma mecánica, ¿vale? No hay mucha diferencia. Entonces, a la hora de hacer la búsqueda, al hacerla en inglés, te resulta muchísimo más sencillo. Y tendríamos también la opción de mapa. Se abriría un mapa y aquí, pues bueno, podrías ponerte a buscar pisos según la zona. Y bueno, ya mismamente os queda el tema de con Google. Con Google puedes ver que dices Nakano, pues Nakano se escribe con esto, esto y esto. Entonces vendrías aquí y vamos a Tokio. ¿Dónde está Tokio? Aquí. Y diríamos, pues venga, a buscar Nakano. Como estos son las líneas de metro, no aparecen los barrios, tendríamos que buscar por... ¿Dónde está? Aquí. Tendríamos que buscar por la línea. La línea sería la Chuo Main Line, es decir, la Chuo-sen. Y aquí vemos los kanji. Vale, entonces venimos aquí y buscamos. Aquí está. Y a partir de aquí pues ya podríamos buscar con más detalle en la zona. Dentro de la línea Chuo nos daría para buscar aquí dos cositas. Pues diríamos, pues ¿cuál de las dos nos interesa más? Luego en última instancia, si no pudiéramos leer kanji y más o menos controlamos un poquito, siempre nos podemos descargar esta aplicación que es bastante útil, el Rikai-kun. Rikai-kun dentro del Chrome lo que os hace es esto.
Dices, pues no tengo ni idea de cómo salen estos kanji. Bueno, pues vienes aquí y dices, lo pones así encima y te sale el significado, te sale la lectura y el significado. Pero ¿qué pasa? Que en este caso no nos está cogiendo la palabra. Muchas veces pasa que cuando viene el nombre de una zona, no nos aparece la palabra. Aquí sí, nos aparece Chuo, aquí nos aparece Home, Moto, lo que sea. Y mira, no, en este caso ya está reconociendo las dos, no me había fijado. Y ya te aparece Honsen, que sería la línea principal, ¿vale? Entonces, Chuo Honsen, vale. Aquí vendríamos a lo otro y tendríamos Stoken, pues ya está. Sería la zona de la capital, la zona metropolitana, me parece que se llama, sí. El caso es que esto nos va a ayudar un montón, pues por ejemplo, Ekio Sentaku Suru. Vale, ¿qué significa Sentaku? Ay, un mosquito. El caso es que si por ejemplo palabras o cosas más complejas, si queréis leer noticias, sí que nos las puede transmitir. Por ejemplo, tenemos aquí Eki, venga, pues sabemos que es estación. Aquí que pone Sentaku y aquí Suru, pues por el Suru. Bueno, Sentaku Suru. Sentaku, ¿qué significa? Seleccionar, elegir, opción. Venga, pues como es con un verbo Suru, pues será hacer, selección, hacer, elección. Venga, pues así puedes ir leyendo más o menos. Y si no, en última instancia, pues ya lo que nos queda es coger y tirar de Google Translate. Y que nos seleccione todo lo que se pueda traducir y que traduzca. Pero, para que no tengáis que hacer todo esto, siempre están las páginas estas. Y más o menos todas tienen un filtro bastante similar. Por ejemplo, buscaríamos la zona que queremos, pues decimos Tokio, pues venga, Tokio. ¿Qué ciudades de Tokio? Bueno, esto de Old City sería los barrios más bien. Lo que pasa que son tan grandes que los llaman ya ciudades. Bueno, pues lo que sea, decimos Shibuya-ku. Venga, pues dentro de Shibuya, ¿qué distrito? Pues el distrito de... yo qué sé, Shibuya, mismamente. Pues dentro de eso, venimos aquí, tenemos los costes mensuales mínimos, máximos. El mínimo del tamaño del apartamento y el mínimo, o ya si queréis buscar con algo específico, los modelos. ¿Qué significa todo esto? Bueno, la mayoría que os vais a encontrar, nos vais a encontrar tanto como hay aquí, que esto la verdad trae una burrada. Lo que normalmente os encontraréis será pues 1K, por ejemplo, que esto sería una habitación y la cocina. Luego podríamos encontrar también 1DK, en plan cocina, comedor y la habitación. O pues que en el caso de 2 sería 2 habitaciones, comedor, cocina y cosas así. Bueno, ahí iríamos buscando lo que se amoldará a nuestras necesidades, vaya, básicamente. Pues en este caso, si vas a vivir solo, pues yo que sé, con una habitación, cocina, te sobra. Que necesitas un comedor por la razón que sea, porque quieres invitar a alguien a casa, lo que sea, buscas 1DK y ya está, venga. La distancia sobre la estación, esto es bastante importante, porque desde la estación a casa, cuanto más cerca esté de la estación la casa, más cara va a ser. Cuanto más lejos, más barata va a ser. Entonces, dependiendo de cuánto queráis caminar, pues más barato os puede salir. Esto también depende, pues bueno, de la prisa con la que tengáis que salir a trabajar y todo este tipo de cosas, o a estudiar, depende de dónde vayáis, pues os podéis ahorrar costes en ello. Normalmente cerca de las estaciones también están bastantes supermercados, convinis y demás, con lo que si necesitáis salir a comprar, os va a quedar mucho más cerca. Entonces, bueno, 5, 7 minutos, 10, no está nada mal. De hecho, yo las casas en las que... bueno, no, en la residencia frente a la escuela, la verdad que la estación estaba a menos de 3 minutos, estaba ahí pegada. Pero, por ejemplo, en la otra casa en la que estuve, sí eran unos 10 minutos. Y a ver, 10 minutos andando no es nada. La tienes prácticamente al lado. No te supone caminar mucho. Pero bueno, ponte, venga, 7 minutos. Esto de agent es las agencias, creo que son. A ver. Sí, estos son las agencias que tendrían las casas, por si tenéis alguna en particular o lo que sea. El tipo de edificio, esto es bastante importante también a la hora de buscar. No es lo mismo buscar una guest house que simplemente una mansion, una casa, un apartamento, que es como lo conocemos nosotros.
Y también el año. Cuanto más vieja la casa, más barata va a ser. Pero también tenéis que tener en cuenta lo que hay dentro. No es lo mismo una casa nueva, una casa de hace 10 años, por ejemplo, 15 años, que una casa de los años 70. Una casa de los años 70, muy probablemente, por mucho que la hayan reformado, se va a notar lo viejo. Se va a notar lo viejo en las paredes, en el suelo, en que probablemente sea más de tatami. Por ejemplo, esta que tenemos de aquí, mirad, pone 2004, ¿vale? Es 1K. Y esta de aquí arriba, bueno, esta es un poquito más grande, es 1LDK, sería Large Dining Kitchen. Es decir, una habitación, un gran comedor y una cocina. Pero es de 1976, vamos a echar un vistazo a las dos. No las he mirado previamente, así que a lo mejor me como con patatas todo lo que he dicho ahora. Bueno, pues el suelo vemos que es flooring, que es como se llama a la tarima. Vemos que no... En las fotos no aparentemente hay nada que sea tatami. Es todo así, de madera. El baño también. Y luego, bueno, una cosa muy importante que suele haber siempre es el mapa. El mapa de la casa, el plano. Os recomiendo que le echéis un vistazo siempre porque ayuda a ubicaros. Normalmente esto en España, por ejemplo, no ocurre. Pero en Japón, en todos los pisos, a la hora de buscarlos, siempre te suelen aparecer con el plano. Por ejemplo, mira, esta que tengo aquí seleccionada, que esta sería de Tokio, de la zona de Waseda, me parece que era. Sí, de Waseda. Te vienen con los planos también. O sea, todas las casas te vienen con los planos. Algunos te pueden venir así coloreados, otros no. Luego veremos un poquito qué significa cada cosa de estas. Pero bueno, los planos son muy importantes. Te ayudan a orientarte y demás. Y luego, bueno, pues aquí vemos la foto de lo que sería el portal y el edificio por fuera. Como veis, pues bueno, tiene una pinta bastante aceptable, un edificio bastante moderno. Esta otra, a pesar de ser de los años 70, pues tampoco tiene mala pinta, la verdad. Miras el edificio y se ve bastante guay. Jolín, las fotos pequeñas también. No las podían poner más diminutas. Pero bueno, el suelo se ve bastante bien. La verdad que me va a tocar comérmela con patatas, lo que dije, ¿eh? Sí, sí. Lo malo de esta es que es difícil de ver. Jolín, está muy pequeña. Pero bueno, a ver si podemos encontrar otro que sea también antiguo. Y a ver. Normalmente, por ejemplo, en Osaka sí se veían mucho más cutres. Por lo que estoy viendo aquí en Tokio, a pesar de que, mira, 20 años... Es exagerado, más de 20 años y todavía se ve de lujo. Mira, una del año que yo nací. Vamos a ver este, ¿cómo sería? One Room Apartment. Y a ver qué sería lo que tiene. Vemos aquí que tiene la parte de la cocina todo así muy reducidito. Mira, aquí está la habitación de tatami. Y ya está. Lo que veis es lo que hay. Esta sería la entrada, la cocina y esta es la habitación. Con su armario, el baño, por supuesto. Y ya está, aquí veríamos un plano más genérico. Aquí la entrada, según entras a mano izquierda, tenemos el... Ay, quítate el letrero. Tenemos el baño, aquí el retrete y aquí lo que sería el espacio para la cocina. En este caso no tendría fogones, con lo cual no cuenta con cocina equipada. Por eso no viene la K de kitchen. Es decir, aquí necesitarías comprarte un... ¿cómo se diría? Bueno, una cocina. O bien de gas o bien de estas eléctricas. Bueno, en realidad las dos serían eléctricas porque tendrías que enchufarla. Bueno, me refiero a una vitrocerámica, vaya. Y bueno, pues aquí está R. Me parece que es el espacio de la... No es el espacio de la lavadora. Mira, creía que tendría espacio para la lavadora, pero parece que no. A ver si lo pone por aquí. Parece que no. Bueno, volviendo de vuelta al apartamento que veíamos antes. Aquí tenemos una... ¡Uepa! ¡Uepa! Se me ha ido. Aquí para verla en grande.
Vemos aquí que dentro de la... Ay, quítate la... Coño. Dentro del apartamento, aquí vemos que lo de las medidas que decíamos antes, de decay, por ejemplo, esto es lo de la cocina. Aquí vemos la cocina. Y comedor, dining. Bueno, vale. Aquí tenemos una habitación y aquí tenemos otra habitación. Como veis, las medidas de las habitaciones vienen todas en un kanji raro, ¿vale? Ese kanji lo que significa es... Mira, de paso os voy a enseñar cómo se busca un kanji. Por si acaso necesitáis, en un momento dado lo que sea, pues podéis buscar esto. Mira, iríamos al diccionario, que yo os recomiendo, jisho.org, ¿vale? Y desde aquí buscaríamos... ¿dónde está? A ver. Vemos que el kanji tiene dos partes principales, ¿vale? Entonces vamos a intentar buscar una, que sería un radical, y el otro radical. Eso tiene un poquito más que ver con el tema de saber japonés más que con el hecho de entender todo esto, pero bueno. A ver, buscamos, ¿dónde está? Free. 1, 2, 3, 4, 5. Y directo vemos que... Anda, pues no hay nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que separarlo. Vemos que este entero no está, pues hay que separarlo. Lo separamos en el de abajo y en el de arriba. Entonces buscamos kuchi, aquí, boca, ¿vale? Y ahora le buscamos dos trazos más. Bueno, pues tiene que estar en estos. Y vemos que estaría aquí. Con esto ya tendríamos la parte de la derecha del kanji. Esta parte de aquí. Pero ahora nos interesa también buscar la parte de la izquierda, que sería como una especie de sai invertido. El sai es la herramienta ninja esta que utilizaba Rafael de las Tortugas Ninja. Una descripción maravillosa para el que... Epa, para el que no la entienda. Entonces buscamos que tenga 3 trazos, el sai este invertido. Dentro de los 3 trazos no lo vemos, ¿verdad? Entonces tenemos el mismo problema. Aquí tendríamos como una especie de sai, pero está boca arriba. Y lo que necesitamos nosotros es boca abajo. Entonces nos han vuelto a joder. ¿Qué pasa? Bueno, aquí de todas formas podríamos darle a more y sería mucho más fácil de verlo, ¿vale? Pues buscaríamos el kanji, tendríamos el de la parte de la izquierda con este y le añadiríamos los otros trazos que conforman el otro kanji, que serían 3 trazos más. Con lo cual pasaríamos directamente de 5 a 8 trazos y dentro de los de 8 trazos, pues en algún recóndito lugar entre esto y esto tendría que estar el kanji. Entonces para encontrarlo pues simplemente venimos aquí o podemos seguir delimitando con más trazos aquí. En este caso pues bueno, simplemente venimos aquí y a ver dónde está. Vamos a buscarlo. Me cago en la leche que no lo encuentro. Y me va a comer. Aquí está. Bueno, ya tenemos aquí el kanji, con lo cual le daríamos a buscar y a ver qué significa. Vaya, pues significa folding book. ¿Sí? Pero también tiene otros significados, como contadores. Es el contador de las unidades de papel y de nori, las algas nori. ¿Nos interesa eso? No. Contador para folding books, o sea, carpetas, escudos también. Ay, la hostia. Esto sí que no. Esto sí que no me lo esperaba. Carpetas y escudos, vale. Contadores también para pares de cortinas y para lo que nos interesa ahora mismo. Es el contador para tatamis. Es decir, que las habitaciones se miden en tatamis. En este caso, vemos que aquí pone 5 tatamis. Y aquí vemos 1, 2, 3, 4 y este de aquí 5. Vale. Estas son suelo de madera, con lo cual no podría ser tatami, pero igualmente nos lo pone en la medida en lo mismo, en cuanto sería el suelo de tatami. Luego además vemos que había otros 2 kanji de distintos tipos de habitación. En este caso vemos este y vemos este. Bueno, vamos a buscar este ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 trazos que tendría que tener este. Y luego recordamos que tenía algo a la izquierda. Huepa. Aquí, 1, 2, 3. Pues venimos aquí y buscamos. 1, 2, 3. Y ya nos sale aquí el kanji directamente. ¿Y qué significa este kanji? Aquí. Yo. Estilo occidental. ¿Vale? Mientras que, por el contrario, este, ya vamos a ahorrar la búsqueda, sería el de wa, el de estilo oriental. Por eso, estilo oriental es con tatamis y estilo occidental sería madera, ¿vale? Esa sería la diferencia de las habitaciones, que luego si las vemos, pues mira, este sería el dining y aquí veríamos la habitación con tatamis. Madera, todo, bueno, pues por aquí lo mismo, el suelito así de madera, el dining room, aquí el acceso a la habitación japonesa, aquí a la otra, la cocina con sus cosas y demás, el baño, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso sería en principio lo que tendríamos que mirar. Luego, aparte de las especificaciones que nos puede traer el edificio, era como veíamos aquí, el tipo de edificio que es, en este caso es 2DK, es decir, 1, 2 habitaciones y el dining kitchen, es decir, el comedor cocina. Y luego, bueno, pues normalmente todos te traen el baño y el rinconcito para el ofuro, vaya. ¿Qué más? Aquí pues nos pondría el espacio de uso, es decir, los metros cuadrados que tendría el piso, el apartamento, la orientación. Esto, bueno, hay quien le importa más, hay quien le importa menos, hay quien es supersticioso y necesita, no me acuerdo para hacia dónde era, me parece que los japoneses buscaban orientado hacia algún lado. Pero no me acuerdo de cuál era, así que prefiero no decir nada. Si os lo sabéis, dejármelo escrito en los comentarios. Y luego, bueno, aquí debajo pues nos dice el tipo de piso que es. En este caso, pues apato. ¿Cuánto tiempo tiene? Este caso tiene más de 50 años. Tiene 50 años este piso. Pero bueno, a pesar de eso, pues vemos que las condiciones no son tan malas. Si lo comparas con cualquiera de estos, pues evidentemente estos que son más nuevos van a estar mucho mejor. Muy probablemente, hostia, mira, este apartamento no puede ser. A ver. Ah, no, vale. Se me parecía muchísimo a... Me había recordado por un momento al piso de un dorama. Nada, se me ha ido la pinza. Bueno, el caso que 50 años, vale. Si lo comparas con uno de estos son mucho más nuevos, por ejemplo. Este es de qué año, a ver si nos lo pone por aquí. Del 89, mucho más nuevo. Y aún así se nota la diferencia con respecto, por ejemplo, al que habíamos visto por aquí antes de, mira, 2008. Estos ya son muchísimo más modernos, ¿vale? También es mucho más pequeño, pero bueno, jolín, está genial. Ves un piso de estos y es genial, no necesitas más. De hecho, un colega vivía perfectamente en 1K. Tenía la habitación con su parenda, con su, ¿cómo se dice?, terraza. Y la cocina la tenía en el mismo pasillo que estos. Y prácticamente era este piso. La orientación de la cama y demás estaba todo invertido, pero bueno. Y bueno, el piso está genial, como veis los grifos y todo, la grifería está muy nueva, el retrete también nuevo, el edificio por fuera se ve bastante nuevo. El problema es que, claro, el precio que tiene, 155.000 al mes. Esto, haceros a la idea de que más o menos 100.000 son unos 800 euros. Pues 155.000 serán unos 100, o sea, 120, madre, iba a decir. Unos 1.200 al mes, que para una persona es un poco caro. También es cierto que donde está situado y demás, pues es lo que tiene, que eso se paga. Y nada más, el resto pues siempre os queda el tema de las estaciones, el acceso al piso, o en este caso el acceso desde las estaciones, te vendría dadas aquí, por ejemplo aquí dice Tokyo Metro, Tozai-sen, Waseda Eki, pues en la línea Tozai, en la estación de Waseda, pues nos quedaría 7 minutos. Luego aquí nos pone otras estaciones, que dependiendo, pues bueno, la que te convenga más para tu destino, pues buscas una que te quede cerca de tal.
del piso. Aquí si lo quieres ver en el mapa, pues te pone la dirección más o menos para que puedas hacerte una idea. Pues mira, le damos aquí y vamos a googlearla. Googleas y aquí te pone la zona. Bueno, pues si ampliamos, vemos que la estación de Waseda está aquí. Vale. La otra estación... Uepa, que se me ha ido. La otra estación, la de Wakamatsu Kawada, que nos decía cuánto estaba. Wakamatsu Kawada a 10 minutos. Venga, pues más o menos tú estimas que desde aquí a por aquí haya 10 minutos y aquí 5 minutos, pues la que mejor te convenga. O yo que sé, o el barrio, si quieres estar, yo que sé, cerca de un hospital. O yo que sé, que te puedes encontrar. No hay ningún santuario ni templo por aquí cerca. Sí, el templo budista aquí. Hay un templo por si te gustaría ir a pasear por él. Porque yo que sé, cada uno tenemos unos gustos distintos y a la hora de buscar una casa, pues cada uno tenemos nuestras preferencias. Entonces, bueno, ahí podéis ver un poquito lo que hay en la zona. También normalmente te suelen poner fotos de lo que viene siendo el área. Con binis que tengas cerca u otras cosas que te puedan resultar útiles. ¿Y qué más? Pues bueno, pues aquí nos ponen dentro del mapa para buscar, por ejemplo, supermercados. Venga, pues aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5. Venga, tienes 5 supermercados. Uno de ellos sabes que está cerca de la estación de Waseda, que nos quedaba a 5 minutos. Pues bueno, te bajas de la estación, vas al súper y del súper a casa. Y relativamente es cerca. Y relativamente y sin ser relativo, la verdad es bastante cerca. Tampoco hay muchas quejas. Convinis, mira cuántos convinis hay también. No tiene mucho más, vaya. ¿Y qué más? Luego ya nada, el resto pues cada uno, si quiere mirar más cosas o lo que sea. En este caso pues aquí nos pondría en el teléfono, este sería el problema. Si estás fuera de Japón, tendrías que buscártelas para que alguien llamara por ti o intentar comunicarte por email con ellos. Y si coincide que te hacen caso, pues buena suerte. Y aquí, bueno, lo que te dicen es que si quieres coger y echarle un vistazo al piso o quieres quedar para lo que sea, pues que es gratuito, no te cobran. Que yo sepa, en ninguna agencia te cobran por ver los pisos. No me quiero aventurar en ello, pero normalmente no te cobran. Hay sitios donde sí te cobran una entrada en la cual tú pagas porque te enseñen pisos, hasta que eliges uno que te gusta. Yo personalmente ese método no lo recomiendo. Y luego también es importante... ¿dónde está? A ver si lo pone. Los gastos que vienen de primeras en el piso. Normalmente hay sitios donde te parece en los seguros que tienes que pagar y todo eso. Es que debería aparecer por aquí, en algún sitio. Vamos a intentar buscarlo. Vale, aquí arriba nos dice que no hay. Y nos dice que sí que hay. Mirad, el Reikin y el Shikikin. El Shikikin es el depósito que tienes que hacer. En este caso pues sería un mes. Básicamente lo mismo que pagarías aquí, ¿vale? No cambia. Y lo bueno es que no tiene Reikin. Reikin es una... ¿cómo decirlo? Es una grandísima mierda que se han inventado los japoneses, que es básicamente pagarle al propietario una cantidad en agradecimiento por cederte el piso. Personalmente lo que pienso es que el propietario debería estar contento de que alguien le alquile el piso, no darle las gracias al propietario por eso. Porque es un negocio, al fin y al cabo. Entonces, ¿qué leches eso de tener que pagarte en agradecimiento por darme el piso? Te pago un mes por adelantado o te pago una fianza por si me cargo algo en el piso o lo que sea, que eso es el shikikin. Eso lo veo normal, en cualquier piso, en cualquier sitio es normal. Pero bueno, y luego aquí tendríamos el tema de seguros. Hay veces que te hacen hacerte que si seguro de incendio, que si de inundación, que si la madre que lo parió. Pues bueno, básicamente vendría a ser como una garantía de que... de si pasara algo, básicamente.
Y luego estos de aquí, ¿qué es lo que nos pone? Esto no tengo ni idea de lo que es, no lo he visto nunca, así que no os puedo comentar. Pero bueno, básicamente esos serían los puntos a tener en cuenta a la hora de buscar un piso. Fijaros bien en el precio al mes, sobre todo en la zona, es muy importante la zona. Por ejemplo, yo que sé, Osaka, que lo conozco mucho mejor, si buscamos en Osaka, no nos va a salir lo mismo un piso si buscáramos, línea Midosuji, aquí. En la línea Midosuji, que es la línea principal, ¿vale? Aunque sea la línea principal, por ejemplo, si buscamos en la zona de Nagai, que era donde estaba mi escuela, fijaros, 8 manes, 8.000, o sea, 8 manes, perdón, sí, 80.000 yenes al mes, ¿vale? Y 8.000 de gastos, con lo cual te quedaría en 88.000. Y tienes pisos también mucho más baratos, por supuesto, de 58.500, pero con 10.000 de gastos. Uy, este se dispara un poco, vaya. Mira, este sí vendría bien. Este serían unos 55.000 en la zona de Nagai, vale. Pero si te vas, por ejemplo, pleno Namba o Shinsaibashi, venga, Namba, que es mucho más céntrico, yo creo que aquí los precios se van a ¿Por qué no se disparan los precios en mitad de Namba, que está céntrico? Deben ser pisos muy pequeños o algo. Aquí ya sí, 60.000 y 10.000 de lo otro, de gastos. Ya varía y se nota. Vamos un poquito más a una zona pija. ¿Dónde estábamos? Aquí, no. Aquí en los barrios, venga. En Shinsaibashi, o podemos irnos a la zona de Umeda, vaya hambre. Mira, vas a salir en el vídeo y todo. O la zona céntrica de Tennoji. Tennoji no tiene pinta de ser caro porque, bueno, la zona tampoco es muy allá, la verdad. Pero bueno, vámonos a Shinsaibashi, que es mucho más tal. O vamos a la zona pija directamente de Umeda. En la zona de Umeda, como vemos ya, empiezan los precios mucho más disparados. Que bueno, para ser Osaka tampoco es para tanto. La verdad esperaba precios más como los de Tokio, de 10.000 y demás. Pero no. O sea, de 10.000, perdón, de 100.000 y tal. Me estoy haciendo un lío con los números ahora terriblemente, ¿eh? Mira, de 122.000. Este ya es un importante gasto. Especialmente si estás solo. ¿De cuánto es este? 1LDK. Es de una habitación. O sea, esta es una casa que podría vivir una pareja, pero es de una habitación. La verdad es que si comparamos Osaka con Tokio, como lo estábamos viendo, los precios, joder, mira la casa que es esto y las casas que tienes aquí. O sea, sí que se nota. Se nota y bastante, madre mía. Nunca me he parado a analizarlo tal hasta este punto. Pero bueno, por ejemplo, mira, aquí tenemos una 2K, perdón, 2 habitaciones y cocina, de 6... sí, las dos son de estilo occidental, de 6 y de 3,6, y la cocina es de 2. Bueno, es una habitación bastante más pequeña, esta era de 5 creo, sí, de 5 y 6,5. Bueno, ahí anda. Habría que buscar algo más seguro para comparar, pero bueno, esto ya cada ciudad, los precios varían. Lo importante es que aprendáis sobre todo a mirar las cosas básicas y lo que os interese, a fin de cuentas. Entender un poquito cómo se buscan los pisos, cómo podemos encontrar la zona a la que queremos y poco más. Y venga, volvemos otra vez. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y ya sabéis, darle a like, suscribiros si no lo estáis, compartirlo para que más gente pueda acceder a esta información.
que yo creo que es bastante útil porque hay muy poquita información sobre el tema de cómo alquilar un piso en Japón y especialmente cuando te vas allí sin nada, me cago en el WhatsApp. Cuando te vas allí sin nada, sin idea de nada, pues lo que menos quieres es encontrarte problemas y si te pueden ayudar, pues mejor que mejor. Así que esta mini guía puede servir de ayuda para alguien. Así que venga, nos vemos. Bye.